Muy buenas noches, querido público. Muy buenas noches a nuestros panelistas. Yo agradezco a todos su presencia. El grupo de investigación Episteme nos complace en presentar este conversatorio. Yo quiero agradecer la presencia aquí de nuestros 4 panelistas. El profesor Álvaro Rebolledo, quien es profesor aquí de la casa, el profesor Christopher Rojas, quien es profesor de la Universidad de Lima, el profesor Víctor Cres, quien es profesor de la Universidad Católica, y el profesor Víctor Casallo, quien es profesor en la Universidad Ruiz de Montoya. Los 4 han sido invitados porque de una u otra forma sus propias especialidades también están relacionadas con temas que ligan la sociedad y la filosofía. Como el interés de este evento ha sido un poco también salir del canon de los parámetros en los que siempre estamos a veces inmersos en la filosofía, que son esta idea de presentar ponencias, hemos querido más bien presentar un conversatorio. Así que lo que vamos a tener es un moderador, que también va a ser uno de los panelistas, que va a ser el profesor Christopher Rojas, y él va a tener a su cargo entonces la dirección. Yo pido un fuerte aplauso para nuestros 4 panelistas. Muchas gracias, Richard. Antes que nada quisiera decir algo. Todas las palabras que yo oí esta noche quiero dedicárselas a mi gran maestro Julio Evia, que la semana pasada cumplió 3 meses, que nos dejó. Entonces va este sentido homenaje de mi parte para Julio, donde quiera que esté. Quisiera mencionar unas cuestiones muy breves, a modo de anécdota. Una conversación en el año 1965, que probablemente todos conocemos, entre Michel Foucault, Alain Badiou, Paul Ricoeur, entre otros, a propósito de filosofía y verdad. También quería recordar una definición de Lyotard, un texto, me parece que el título es ¿qué era la posmodernidad? Y en ese texto Lyotard nos da 2 definiciones muy interesantes. La primera es la siguiente: podemos entender la posmodernidad como aquello que evidentemente está por venir, porque es lo post, el prefijo que nos remite al futuro. Pero también Lyotard nos dice algo más, que hay otra manera de entender la posmodernidad, es decir, como aquello que necesariamente precedió a la modernidad. ¿Por qué dice Lyotard? Porque la modernidad representó desde su punto de vista sistematizar la razón y el control del conocimiento, y en esa medida habría que, o se tuvo que sistematizar lo que previamente era un caos, es decir, la posmodernidad. Y finalmente quería mencionar algo más, es una anécdota personal. Por allá por el año 2000, cuando yo era estudiante de pregrado, recuerdo que los profesores de comunicaciones se reunieron para discutir lo siguiente: el título de la investigación que en su momento llevó a cabo la Universidad Católica, ¿verdad? La Comisión de la Reconciliación, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Entonces, los profesores de comunicaciones, creo que por lo largo de 2 horas, y yo me metí, fui un sapo, me metí a la conversación, yo solamente escuché todo, discutieron a lo largo de 2 horas en qué medida la Universidad Católica se atribuía el derecho de llamar a su investigación o de categorizarla como la verdad. Durante 2 horas se discutió sobre eso, ¿no? Entonces, no sé en qué medida eso motiva algunas reflexiones. Se dice que en filosofía por lo general llegamos tarde, entonces, pero a lo mejor podríamos sacarle provecho a esa tardanza, ¿no? En qué medida podemos unir experiencias pasadas con el que está ocurriendo ahora a propósito de la posverdad, ¿no? Bueno, y ahora quisiera dar el paso a Álvaro, que tiene algo que decirnos. Es una sorpresa. Y
acto performativo de Álvaro, quisiera dar la palabra a Víctor K. o Víctor Frey, que hace un personaje de cómics o una novela kafkiana, ¿no? Resulta que los dos se llaman Víctor, ¿no? Entonces tengo que hacer la diferencia de algún modo, ¿no? No sé. Buenas noches. Bueno, primero agradecer la invitación, me encanta estar aquí. Vamos a ver qué sale de esta interesante desarrollo. Yo quiero decir 4 cosas, simplemente para lanzar unas cuantas ideas acerca de qué cosa es la posverdad, porque sobre la posverdad se puede decir muchísimas cosas, cada uno la ve de una perspectiva distinta, y cada perspectiva pues tiene sus propios sesgos, ¿no? Yo primero me pregunto qué cosa es la posverdad. Entonces, recuerdo algo que dijo Giuliani en Estados Unidos, que la verdad ya no es verdad. Yo creo que eso describe lo que es la posverdad, en una perspectiva. O la posverdad se refiere a hechos alternativos, ¿no? También se refiere a eso, la posverdad. También tiene que ver la posverdad con una condición de la sociedad en la que los criterios de validez de la verdad han sido están siendo reemplazados por apelaciones a la emoción, apelaciones a la opinión, ¿no? Todas esas son, digamos, características de esta época, que podríamos llamar la época de la posverdad. Este autor, Yuval Harari, no sé si lo habrán leído, autor de Sapiens y de Homo Deus y de 21 lecciones para el siglo XXI, dice que la especie del Homo sapiens es la especie de la posverdad. Y lo que quiere decir es que desde que nosotros iniciamos nuestra vida como Homo sapiens, nos había caracterizado la capacidad de hacer ficción, es decir, de crear verdades que no existen, y que eso nos había dado ventaja sobre las demás especies, nos había hecho uno del mundo. Bueno, yo pienso que cuando hablamos de la posverdad, estamos hablando de todas esas cosas, pero más que nada, y esto es lo que a mí me llama la atención, estamos hablando de la posverdad como un síntoma de algo que está trastornado en nuestra vida. Y ese trastorno yo lo quiero conectar con la digitalidad, con el mundo virtual. Me parece a mí que lo que hace que la cuestión de nuestra relación con la mentira y con la verdad, la capacidad de funcionar, etc., lo que hace que eso sea un fenómeno de posverdad, algo nuevo, tiene que ver con la influencia y el efecto que tienen los medios sobre nosotros. Entonces, pienso que es una buena forma de pensar en la posverdad como un síntoma de ese trastorno mediático. Eso es lo primero. Lo segundo es, me pregunto, ¿cuál es el sentido de este fenómeno? O sea, ¿cómo podríamos interpretar nosotros la importancia o el significado de este fenómeno? Y quiero leerles un pequeño parrafito de Ortega y Gasset, porque eso me ayudará a explicar qué cosa es lo que me parece a mí que es el sentido de la posverdad en nuestra época. Ortega y Gasset decía que en nuestra época, luego de más de 2500 años de identificarnos con la razón y someter a la sensibilidad a sus demandas, estamos descubriendo que la razón no puede suplantar a la vida, que la cultura de la inteligencia abstracta, con su ciencia y su teoría, cuando se compara con la espontaneidad, no es sino, en palabras de Ortega, una breve isla flotando sobre el mar de la vitalidad primaria. Nuestra misión en esta época, agrega, es someter a la razón a la vitalidad, ubicarla dentro del esquema biológico y rendirla ante la espontaneidad. Es la cultura, la razón y la ética las que deben estar al servicio de la vida y no al revés. El creciente populismo en nuestra época, su desconfianza con el conocimiento y la experticia, así como el rechazo de la pretensión de soberanía de la razón que caracteriza a esta época de la posverdad, sería, desde mi perspectiva, la expresión aún burda y primitiva de aquella conciencia de la que habla Ortega y Gasset hace menos de 100 años. Y la posverdad entonces sería el signo que anuncia un tiempo, como el que anticipaba Nietzsche tal vez, cuando proclamaba que todo lo que hoy llamamos cultura, educación, civilización, tendrá que comparecer un día ante el juez infalible del horizonte. Entonces a mí me parece que la posverdad tiene que ver con esta nueva conciencia de la que habla Ortega y Gasset. Y bueno, como se llama el evento de las luces y sombras de la posverdad, ¿no es cierto? Quería decir una luz y una sombra de la posverdad. Empiezo con la sombra, mejor para terminar con la luz. Nosotros vivimos en una época en que todo está mediado por la pantalla digital, ¿cierto? Y eso pues nos hace a nosotros, digamos, susceptibles de confundir las
imágenes virtuales con las imágenes reales. O sea, sobre eso podemos hablar muchísimo, por eso digamos que es parte de nuestra experiencia cotidiana ahora, ¿no es cierto? Y por lo tanto, la forma como nosotros adquirimos nuestros conocimientos tiene como fuentes no solamente la realidad, sino la realidad virtual y la mezcla entre la realidad virtual. Entonces estamos construyendo realidades que pueden ser muy distintas unas de otras. Y eso me parece que es parte de la confusión que caracteriza esta época de la verdad, de la posverdad. Eso es lo primero, esa es una parte de la sombra, ¿no? O sea, que comenzamos a confundir la verdad con la falsedad, con, ¿no? La ficción con la realidad, y eso crea una confusión que junto con esta otra característica de la digitalidad, me parece que hace que sea una mezcla explosiva y sombría. Me refiero a la hiperrealidad de lo digital. ¿Qué quiero decir con eso? Que en el mundo virtual nosotros tenemos un mundo que puede satisfacer todos nuestros deseos y todas nuestras necesidades, incluso puede avivarlas, puede crear nuevas necesidades. Es como una especie de una madre infinita que está dispuesta a darnos todo lo que queremos, ¿no? Y a cuidarnos de todo, ¿no? Esta hiperrealidad de la digitalidad de nuestra vida virtual nos regresiona, a mí me parece, a lo que Freud llama el narcisismo primario. Es decir, esa situación en la que el niño, el infante, se rige su vida en función del principio de placer y no del principio de realidad. O sea que lo único que importa es su deseo más que la realidad de las cosas. Entonces eso a mí me parece que explica una de las cosas sombrías de esta época, ¿verdad? Que es la corrupción, el abuso, la prepotencia, ¿no? El descenso, digamos, a los aspectos más oscuros de la moralidad, de la vida ética y civil. O sea, eso como parte de la sombra. Y como parte de la luz, a mí me parece que la posverdad es como comenzar a decir, una especie de oportunidad, un reto a nosotros para confrontar lo que es una crisis que anuncia la emergencia de un nuevo paradigma, o sea, de una nueva realidad. Y que nosotros no estamos pues todavía a ciegas con respecto a esa realidad. Pero tal vez esto me ayude para terminar. En la República, Sócrates, hablando con Platón, le habla del anillo de Egeo, ¿cierto? Y ese anillo le sirve a Sócrates para hacer la pregunta, ¿qué cosa es lo que nos hace ser éticos y morales? Si cuando tenemos un anillo de la invisibilidad, pues es muy difícil que dejemos de hacer las cosas que están prohibidas. Y a mí me parece que la digitalidad o el mundo virtual es nuestro anillo de la invisibilidad. Y que lo que estamos viendo es precisamente lo que anunciaba, lo que adelantaba Sócrates, que decía que nadie iba a cumplir con las normas morales y que tuviese esa ventaja. Y a mí me parece que la oportunidad, la luz de esta modernidad, es precisamente la oportunidad de encontrar un camino hacia la ética, nuevamente, pero que no dependa de su, que no dependa de la redundancia de su dependencia en la verdad. Bueno, eso es todo lo que quería decir como empezar, unas cuantas ideas, ¿no? Víctor. Muy bien, buenas noches, muchas gracias nuevamente también por la invitación, por poder participar además en este formato que me parece interesante de poder conversar, esto lo vamos a conversar, discutir. Aunque antes de hablar de la posverdad voy a hacer algo un poco como reacción de la posverdad, que es ponerme en contexto, ¿no? Yo he estudiado filosofía, mi línea es la fenomenología, me interesan en particular los temas de estética y ética, el tema de la interculturalidad, los medios, y he trabajado mucho tiempo en una facultad de comunicaciones, todavía enseño ahí. Entonces el tema del periodismo, el audiovisual, el internet me interesa mucho, y ahora ahí sí paso, ¿no? Creo que está buena idea de preguntarnos algunas frases sobre la posverdad. Entonces dije, voy a ser sincero, y lo primero que se me ocurrió cuando escuché por las primeras veces este concepto, esta idea, esta preocupación es: necesitamos un concepto de posverdad, ¿no? Yo tengo 50 años, entonces posmodernidad, poscolonialismo, postindustrial, post-hip hop, francamente, ya uno, yo en todo caso, sospecha si alguien no necesitaba publicar un nuevo libro y entonces agarró un nuevo, y le ligó, pues, ¿no? Le ligó el concepto de posverdad. Y entonces yo entraba así con cierto escepticismo, porque a propósito de la República, ¿no? Los poetas
el apoyar a la emoción, el confundir la verdad con la opinión, la ignorancia del pueblo, como la democracia, claro, no había medios de comunicación y no había televisión, pero había la tragedia y todo lo que dice en el libro tercero de la República Platón sobre lo que hace la tragedia con la formación de los jóvenes, y frente a ese descontrol de las pasiones, pues se levanta la filosofía, ¿no? Como el cultivo del buen ejemplo, etc. Entonces, claro, la filosofía ha recorrido mucho camino desde entonces, pero en verdad necesitamos otro concepto, y no me voy a poner a recoger todo lo que la tradición nos ofrece. Y yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí es interesante porque, para decirlo así en síntesis, porque nos recuerda las condiciones de producción de la verdad, las condiciones de relato de la verdad, las condiciones en las que la verdad quiere significado para nosotros, ¿no? En realidad estas reflexiones me surgieron cuando, entre muchos eslogans, eso también creo que es interesante, ¿no? Porque solemos hablar de la posverdad más desde el lado de lo oscuro, ¿no? De la denuncia, el lamento apocalíptico de nuestra época. Obviamente me estoy refiriendo ahí a Humberto Eco. Entonces he procurado escuchar o leer, más bien me corrijo, leer a dos personas en particular. Les recomiendo, si les interesa el tema, a Diego Salazar, que es un periodista, ha sido editor de la edición web de Perú 21, y a Jacqueline Fox, que nos iba a acompañar hoy día, pero justamente por algo que supongo que iremos conversando luego, es la velocidad con la que tienen que responder hoy día los periodistas, los medios de comunicación, y tenemos que estar enterados de todo, o dije enterados de todo. Entonces Jackie en este momento está escribiendo su cuarta nota para el diario El País a la edición en castellano, Latinoamérica, ¿no? Sobre los hechos que conocemos que han sucedido hoy día, ¿no? Y entonces me parecía muy interesante el leer a Diego Salazar en su libro, todo el libro además está en internet si lo quieren leer, que se llama sintomáticamente No hemos entendido nada, sobre los medios de comunicación, sobre la verdad en este momento. Él dice, claro, uno lee a Habermas, por ejemplo, y lee a Habermas preocupado no solamente por aprobar el examen, ¿no? O hacer su tesis sobre Habermas, sino porque queremos un país autónomo, con un Estado laico, con instituciones fuertes, donde la economía, la lógica capitalista, la razón instrumental, como le quieran llamarnos, no devore a lo que pueden ser los procesos de generación comunicativa, de consensos, de reconocimiento, de revisión, y se da pues con la realidad de nuestras instituciones, de nuestros medios de comunicación y nuestras maneras tan violentas de comunicarnos, entre comillas, ¿no? Entonces es muy interesante lo que comenta Diego, porque dice, y lo que está presuponiendo no nombra directamente a Habermas, sino a las personas que condenan a los medios de comunicación, a los periodistas, ¿no? De frente existe ese ciudadano que presuponemos, ¿no? Que lee el periódico, lee diferentes periódicos, ve diferentes programas de televisión, ¿no? Y como hablaba antes, de que es la ilustración, ¿no? Medita, pondera, no se deja llevar por la retórica de los mítines, ¿no? De la persona que habla, que performa finalmente, y entonces en la profundidad de su subjetividad y tomando distancia universalmente, ¿no? Plegándose al deber absoluto, decide cuál es su opinión, ¿no? Y por supuesto es consciente de que tiene que seguir, debatiéndola, ¿no? Entonces a mí me parece muy interesante lo que dice Diego de frente, y que históricamente está respaldado, si les interesa el tema, por un libro que se llama De Gutenberg a Internet, Historia de los Medios de Comunicación Social, de Asa y Briggs. Lo que dice es, nunca existió ese lector, nunca ha existido y no existe tampoco esa persona. La persona que está leyendo el periódico en la mañana, los que todavía leen un periódico, probablemente tengan la radio prendida, el televisor prendido, están tomando su desayuno y compra el periódico que a él, que a ella le interesa, ¿no? Entonces, eso a mí me parece muy interesante porque me parece que quiere decir dos cosas, ¿no? La primera, que el tema sí, la verdad como concordancia, la verdad como correspondencia, la verdad, el significado como uso y la verdad pragmática o la verdad débil, podrían ser temas restringidos a este auditorio. Pero cuando hablamos de posverdad, y hablamos de algo de lo que todo el mundo habla y sobre todo que todo el mundo ejerce, ¿no? Porque esta palabra ya, este término, ha abordado diferentes espacios, ¿no? Y en segundo lugar, porque nos hace dar cuenta, o al menos para mí es una invitación,
a darnos cuenta que este no es un tema para que los filósofos y filósofas debatamos y decidamos en un espacio cerrado, sino que nos muestra que o estamos en un debate mucho más amplio o no estamos, ¿no? Y por eso me parecía muy interesante estos papeles sin contenido, pero muy bien adjetivados, ¿no? O sea, lo locucionario que viene en la teoría de los actos de habla es irrelevante frente a lo ilocucionario y lo perlocucionario de cómo nos han mostrado en la cara todos estos papeles que están sintomáticamente encima de los libros, ¿no? Entonces, a mí me parece que pensar el concepto de posverdad hoy día, cuando lo remitimos a una verdad que se afirma afectivamente y no solamente de parte de quien la emite, vamos a decir así, sino de parte de las personas que nos acostumbramos a consumir las verdades que se acomodan previamente a nuestras creencias y que crecientemente vemos como enemigo aquel que sostiene otra verdad. Y entonces nos planteamos en términos de eso, de enemigos a los que hay que eliminarnos. Pues preguntaría, para que discutamos luego, si encima de... Además me encanta la figura como ha quedado, porque ir al tacho de basura luego, con muchas cosas, ¿no? Como todo lo que se publica hoy día, el meme, la cura contra tal enfermedad, o el escándalo tal, o el niño abusó sexualmente a otra persona, puede destruir un montón de espacios y de personas, pero mañana va a ir al tacho de basura y va a ser reemplazado por otro, ¿no? Entonces terminaría señalando la pregunta de si no hay espacio. Este es el libro de Jacqueline Fox sobre la posverdad, ¿no? No me ha pagado para que haga publicidad, sino que me ha parecido, luego espero regresar a lo que me ha generado el libro. Si no hay espacio para poner un libro ahí que pueda aportar, como decía Hannah Arendt, no a una verdad que se imponga, como la filosofía muchas veces ha caído en la tradición de querer imponer como una verdad que excluye otras verdades por principio, porque existe un asentimiento obligatorio, valga la paradoja, sino porque la filosofía se entiende como la capacidad de abrirnos a otros puntos de vista, ¿no? Sin burlarnos de esos puntos de vista, sin agredirlos, sin pretender desaparecerlos, ¿no? Por eso me parece que sí merece la pena discutir el concepto de posverdad, porque significa discutirnos a nosotros en nuestra actividad. No sé si Álvaro quisiera agregar algo. Que no quedó claro lo que dije o lo que presenté. Bueno, yo pensé que había quedado claro. En todo caso, cuando a mí me invitaron, me dijeron que este era un conversatorio. Y estoy casi seguro, por no decir completamente seguro, que con quienes tendríamos que conversar es con ustedes, ¿no sé? Entonces, ya que todavía no lo ha dicho Christopher, aún y cuando eres el moderador, creo que sería interesante saber si ustedes tienen preguntas o quieren conversar con nosotros. Ahora responde. Muy sinceramente el tema de haberse atrevido a romper esquemas, ¿no? La presentación, el hecho de una intervención que deja mucho para poder reflexionar a partir de nuestra individualidad es algo que necesita precisamente la filosofía de hoy, porque habrá un campo que parece que se ha perdido hace muchísimo tiempo en la acción filosófica. Cuando se habla de posverdad, yo considero que es muy importante el definir conceptos para saber de qué estamos hablando. Y me encantaría que ustedes pudieran enriquecernos con la reflexión bastante importante que acaban de hacer sobre el tema de tratar de definir qué cosa es verdad para después pasar a la posverdad. Evidentemente, yo he escuchado muchas veces que uno de los objetivos principales de la filosofía es poder tener acceso a verdades universales. Pero las verdades universales definitivamente existen per se, porque están muy por encima de la intervención del hombre. Y me refiero básicamente a las leyes establecidas por la naturaleza, ¿no? Entonces,
cuando hablamos de filosofía, incluso tenemos que replantearnos qué es la filosofía, que aquella que fue parida por la inquietud que yo he podido, por ejemplo, interpretar en el papel blanco como una tabla rasa y con signos de admiración, que es la capacidad que tiene el ser humano para comenzar a desarrollar esa naturaleza filosófica que tenemos dentro de nosotros ante la posibilidad de admirarnos, asombrarnos de las cosas, ¿no? Eso es lo que yo he podido captar básicamente de lo que ha querido representar una idea genial, maravillosa, ¿no? Pero cuando hablamos de posverdad, yo creo de que la filosofía nunca llega tarde. Lo que me encanta es poder ver esta noche una actitud de un debate alturado, que falta tanto definitivamente en la psicología de hoy, porque la filosofía de los padres de la filosofía, que es básicamente el amor a la sabiduría, se distorsionó con el tema de Descartes cuando puso en duda, ¿no?, el valor del conocimiento. Hay una gran diferencia definitivamente entre sabiduría y conocimiento. Y yo creo que ese es un tema pendiente que la filosofía tiene que tratar de resolver como un elemento urgente para que esa posverdad no sea un reflejo de distorsión, ¿no? Solo lo que estamos viviendo. Y ahora decido terminar porque puedo explayarme. La verdad es que estoy segura de que la participación de las personas que están acá van a aportar muchísimo a esa semilla, a esa inquietud que ustedes tienen. Aquí adelante hay un debate filosófico. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cuál era tu nombre, perdona? Yo soy, perdón, mi nombre es María Verónica Carrillo, me dicen Vero, Vero. y soy de formación psicóloga, he terminado el doctorado en filosofía en San Marcos, pero básicamente soy un ser común y corriente que tuvo la suerte de enamorarse desde muy pequeña de lo más extraordinario que existe en el mundo, el ser humano. El gran problema pendiente, hace más de 2.600 años, todavía no ha sido resuelto por el hombre, que es el tema del autoconocimiento. Y precisamente ese es el vacío que hace que el tema de posverdades que salen de la realidad, el hombre se presente con un montón de dudas y se distorsione y no sepa dónde está hoy, y mucho menos quién es. Uno no puede amar, ni dirigir, ni controlar, ni proyectarse ante algo que no conoce. Ok, Vero, gracias. Yo preguntaba porque siento de que Christopher... ¿Ustedes están tristes esta noche? No. ¿Cómo les va en la vida? Bueno, yo hago esa pregunta cada rato y me parece que en general es divertido. No sabes si contestar a lo que tú has comentado ahora o hacer otras preguntas. Hay un debate, sendo debate filosófico acá arriba que ustedes no han percibido, pero como ya notaron, me he atrevido a justamente interrumpir porque es más o menos lo que a mí me gusta hacer. Entonces, quisiera comentar muy brevemente lo que tú has dicho y yo creo que esto sí puede, recién ahora, a partir de tu pregunta, Vero, convertirse en un conversatorio, ¿no? Quizás. Y vamos a ver qué pasa luego con los Víctors y con Christopher. Bueno, tú tienes una inquietud que es una cosa bien grande, ¿no? Definir qué es la verdad. Bueno, vamos a ver si es que... traje a un doctor en filosofía, a ver si me ayuda. Hola, ¿qué tal? Saluda, saluda. Buenas noches. Bueno, ¿por qué no le dicen buenas noches? Buenas noches. No los escucho. Ya que, ¿sabes qué es la verdad? Bueno, aquí se le dio otro de esos, pero ya no se los voy a prestar. No le presten esas cosas porque lo he tirado como cualquier cosa. Bueno, en fin, vamos a ver. Hay que hacer un poco de oficio de filósofo, dicen, vamos a ver si me sale. Es una pregunta muy complicada, desde luego, ¿no? Pretender responder qué cosa es la verdad así es una cosa gigante. Pero sí me parece que es inquietante lo que decía hace un rato Víctor a propósito de su misma pregunta, si necesitamos o no la posverdad. A mí me encantó la pregunta cuando se lanzó este vídeo de difusión del evento. Porque yo no lo reconocí a Víctor, pero dije, qué interesante que alguien se pregunte, necesitamos la posverdad, pero de acuerdo a lo que has dicho, al final tu respuesta es que sí.
A mí me hubiese gustado que no, pues porque como que la pregunta ya era faltosa, ¿no? ¿Para qué más pos y posit, ¿no? Posverdad, posmarxismo, posamor, y sabe Dios. Yo creo que ya sobre el concepto de verdad tenemos bastantes dificultades. No obstante, se va a decir, como ya se dijo, bueno, que tiene que ver con la virtualidad, con la hiperrealidad, y que estamos, no sé, en los albores de un nuevo paradigma de realidad. Bueno, sí puede ser, ¿no? Pero tengo la impresión que filosóficamente se puede hacer algún tipo de ajuste a propósito de la posverdad. Me quedo de momento entonces con la propia pregunta sobre la verdad, e incluso si es que se necesita. Algo de lo que tú mencionabas, pero es este contraste con las leyes de la naturaleza. Entonces, tarde o temprano has involucrado al discurso de la ciencia, que justamente a propósito darían cuenta legalmente de cómo es el mundo o qué se puede decir sobre el mundo. He escuchado 3 o 4 versiones de qué cosa es todo esto al final. Me siento un poco ofendido porque he dicho de que eso va a terminar en el tacho de basura y es una obra de arte contemporánea. Todo esto, todo. Los libros, el vaso con agua y todo lo demás. En realidad, eso se hizo sobre la marcha, pero eso tiene que ver justamente con el poco, mejor dicho, con lo efímero justamente de lo artístico y en general también de estas formas en que he querido comunicarme al comienzo, porque como yo entiendo este asunto de la posverdad, se mueve, y es un punto de vista, en todo caso es la forma como se me ocurre, más bien a través de lo que es la conducta no verbal. Y la conducta no verbal es un problema para mí, porque si tengo que hablar de la conducta no verbal, ¿cómo lo hago? Justamente utilizando palabras. Entonces dije, bueno, voy a hacer esto acá, y en realidad recién ayer se me ocurrió todo. Pero el propósito es que yo creo que se mueve en el ámbito de lo emocional y que no necesariamente se traduce en el uso de palabras. Hice una mención rápida sobre Descartes y el conocimiento, que tratar esto, creo que en ningún seminario acabamos, pero solamente para que continúen tanto Víctor y Christopher comentando alguna otra pregunta que ustedes hagan seguramente. Los invito a que hagan. ¿Ustedes tienen ganas de preguntar o no? Hay un profundo silencio que es intimidante. ¿Ustedes saben que es intimidante cuando alguien pregunta y nadie contesta? Bueno, ¿tienen ganas de preguntar o no? Sospecho que sí. Ok. En todo caso, hay micrófonos allá. Hay un joven. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Excelente. Él está dispuesto a llevar el micrófono por todos lados. Es decir, en este auditorio, claro. Y acá adelante también hay otro joven que tiene otro micrófono igual, ¿no? Así es que no se preocupen si están lejos, porque solo tienen que levantar sus manitas. Si quieren hacen olas y preguntan, y acá vamos a conversar con ustedes, ¿no? En fin, quisiera agregar una otra cosa, pero estoy casi seguro que habrá chance después. Sí, quisiera un poco recoger las ideas de los mitos, de Álvaro, de Verónica y un poco de Gato. ¿Me escuchan? ¿Me va bien? Así. Quería recoger un poco las ideas de todos. Porque me pareció que el comentario de Verónica, ella interpretó el que yo dijera que la filosofía con frecuencia llega tarde con algo negativo. Entonces, pero luego agregué que a lo mejor podemos sacar el provecho de esa circunstancia, ¿no? Del mismo modo, se suele asociar la posverdad o todo lo post con algo negativo necesariamente. Entonces, hay que invertir la figura, hay que sacar la vuelta o hay que mirar lo mismo desde otro punto de vista, y de esa manera obviamente ya no sería lo mismo, sino sería algo diferente. Es simplemente un concepto. Así como Bauman dice la posmodernidad, modernidad líquida, modernidad tardía, qué sé yo, solamente un concepto, ¿no? Entonces, yo sé que a Víctor le gusta mucho Deleuze, entonces por ahí podríamos llevar. La filosofía busca crear conceptos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos crear conceptos si todo está cambiando constantemente? La propuesta estética, ustedes están cambiando en ese momento. Lo que yo estoy diciendo va a llegar de una manera distinta a cada uno de ustedes. Todo es inmediato, ¿no? Entonces, en esa medida, creo que ese es el medio en el que estamos en este momento. O, si gustan, el reto. Y frente a eso, ¿cuál es la labor de nosotros, digamos, ¿no? De la audiencia y no solamente de los que hacen filosofía, sino de todos, las ciencias sociales, el teatro, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos tratar de reflejar, en todo caso, ese cambio constante en el mundo? Que creo que todos somos conscientes de eso, ¿no?
No sé cómo ven ustedes eso. Hay una manera de reflejar eso sin que necesariamente tenga pues ese sesgo negativo, ¿no? Porque insisto, se tiende a satanizar la posmodernidad, ¿no? Voy a coger el hilo de lo último que decías, y justo por el formato de discutir, como dicen, para que ustedes también intervengan, vuelvo sobre lo que puede decir, a ver, uso la palabra crítica en vez de ofensa, ¿no? Respecto a el objeto que tenemos ahí, porque me recuerda, no sé si recuerdan ustedes este caso, en realidad sucedió más de una vez, pero me acuerdo dos. Uno es en Europa típico, un personal de servicio en la noche estaba en un museo y vio, pues, ¿no? Y al día siguiente van a la exposición y dicen, ¿qué pasó con la instalación? Vamos a ser más precisos. Y entonces era una obra de arte, o si quieren ustedes un objeto estético dentro de una exhibición artística. Y eso le dio celebridad a la exposición, a la obra, dijeron, además, si no me equivoco, los autores dijeron, déjenlo. O sea, que ya está en la basura, eso lo había llevado al camión, creo. Y que quede el espacio vacío, y curiosamente eso se convirtió en una experiencia estética. Lo que lleva, repito, no tengo solamente estudiantes de filosofía, sino de comunicaciones, y como se comunican, tienen la libertad de decir, pero entonces qué cosa es arte, y no qué cosa es arte como filosofía del arte, sino, o sea, cualquier basura puede ser arte, literalmente en este caso, o el caso inverso, recuerdan que alguien se había olvidado sus anteojos en el piso, y tomaron foto a gente que estaba mirando estos anteojos como si fueran un objeto estético. Voy a eso por lo último que acabas de decir, ¿no? Si puede haber un reflejo, y pensamos la verdad a propósito de la pregunta que yo te dije rápidamente, solo como anunciar, como una suerte de correspondencia, un reflejo de la realidad, y decimos, ahí como en el caso del arte, donde parece que todo vale, donde funciona el gusto, y el gusto entendido como lo espontáneo, como lo emotivo, por supuesto filosofía y Kant tiene algo mucho más elaborado, complejo, para respetar esa experiencia que tenemos de la variedad de nuestros gustos, pero también lo que puede exigir de nosotros, ¿no? Me acuerdo de Kant porque Kant, justo en el canon de la razón pura, no es que me lo sepa de memoria, sino que lo acabo de releer hoy día de casualidad, dice, los filósofos no somos artistas de conceptos, no somos matemáticos, ¿no? Construyen con conceptos, nosotros trabajamos con conceptos. El problema es que, aunque no hayan estudiado filosofía, muchas personas hoy día no solo tienen la idea, sino ejercen, diríamos performativamente, la misma posición frente a, entonces, ¿qué cuenta como obra de arte? Ya lo mismo, porque para ti puede ser arte y para mí basura, a hechos. Entonces, no me remito a Diego Salazar. No sé si han escuchado hablar de una marca de ropa y de, no son medicamentos, sino productos buenos para la salud de Gwyneth Paltrow. La ubican, esta actriz que sale en las películas de los Avengers, en fin. Entonces, es muy interesante porque ella empezó a publicar, tenía una publicación de estos productos que comercializan, y la empiezan a publicar en una revista, además en una revista de modas de Estados Unidos, y luego dejan de publicar. ¿Por qué la dejan de publicar? Porque le pidieron chequear, ¿no? Como se hace en cualquier publicación periodística, chequear los hechos que correspondían a decir, si usted toma este producto, no, este producto lo toma gente que tiene cáncer de tal cosa y se ha mejorado. Entonces le dijeron, bueno, puede comprobar usted eso, etc. Pero yo estoy diciendo algo, no pretendo, estoy parafraseando por decir de manera creo que un poquito más burda, más relaciones públicas, yo no estoy pretendiendo decir que sea un hecho de la realidad. Pero está usted diciendo que si tomó esto me voy a mejorar. No, yo simplemente estoy diciendo, y aquí viene, una opinión diferente a la de la ciencia formal, ¿no? Y entonces, claro, se traza una línea, el artículo de este post de Diego Salazar, para los que están en internet pueden verlo, se llama Gwyneth Paltrow periodista, ¿no? Porque ella se entiende como periodista y ahora salto, Gwyneth Paltrow está en Estados Unidos, aquí en el Perú. O sea, con la dificultad que tenemos de acceder a salud de calidad, con el tiempo que tenemos que esperar en el seguro social para que nos atiendan, lo que nos atendemos, o tenemos familiares que se atienden ahí, fíjense lo lábil que puede ser la verdad de decir si un medicamento, si una terapia, si un doctor me va a curar o no. Entonces, en ese sentido, que
quizás podría, ahora sí para contestar un poco a la pregunta, más desde el pragmatismo, porque nos ha invitado el grupo Episteme, diría yo, entender la verdad como una forma de participación en una realidad de la que somos justamente parte, y somos creativos en esa realidad. Pues a mí me parece que el concepto de posverdad, diría Wittgenstein, es una herramienta el concepto. Lo que a mí me parece interesante es cómo muestra que nos ubicamos o no. Si estamos en teorías de la verdad, de filosofía, que es nuestro tema, pero si estamos atentos también a las formas de experimentar, de participar en la realidad, participar en estas formas de verdad que hay ahora, porque le importan a la gente. Si a mí me dicen que tal tratamiento va a curar a tal persona, que tal doctor usa tal terapia, eso a mí me parece muy cercano a la vida de las personas y por eso, repito, me parece relevante hablar de ese tema hoy día, ¿no? Yo quería, a ver, a mí me parece que uno de los problemas que tenemos los filósofos es que siempre nos vamos a la abstracción. A mí lo que me preocupa del problema de la posverdad es lo que estamos viviendo. Y tiene que ver con eso que acabas de decir tú, poder compartir una realidad. Y lo que a mí me parece que marca el problema de la posverdad es que estamos dando cuenta que cada vez es más difícil compartir una realidad, porque las realidades se están dividiendo de tal manera que hay una inconmensurabilidad entre ellas. ¿Por qué? Porque no nos ponemos de acuerdo acerca de qué cosa es lo que cuenta, ¿cierto? Ahora, por supuesto, si es que nosotros tenemos un criterio de verdad establecido, objetivo, científico, lo que quieras, tenemos ya un patrón que todos podemos seguir. Pero en el momento que nosotros echamos eso a un lado y comenzamos a utilizar otros patrones que no son estándar, entramos en este caos en el que nos encontramos, ¿no? Y a mí me parece que